Buenas tardes. Am, Mi nombre es Shelly McLean, soy la tutora de este curso. Am, les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión virtual de English.Works 1 o English.Works 1. Espero hayan podido revisar los anuncios del curso. Ha habido un cambio en el cronograma, entonces los invito a revisar esa información. Uno de esos cambios será el día de hoy, sería la segunda sesión virtual, así que asumo que los aprendices que han asistido al día de hoy a la sesión han revisado esta información. Si no, entonces los invito a revisar los anuncios. Le doy la bienvenida a Andrés Steven, Angie Juliana, Camila Durán, Camilo, Daniel Monsalve, Daniel Sebastián, David Reyes, Geraldine Barrantes, Joana, Laura Ramírez, Lorraine Palacios, Luisa, Sorani, Valeria y Everlides. Y también le doy la bienvenida a los demás aprendices que han de venir o los que van a escuchar la grabación. Entonces, el día de hoy la sesión va a ser bastante sencilla y la duración de la misma va a depender de ustedes. La primera parte de la sesión vamos a hablar sobre las actividades que van a desarrollar en el Learning Activity 2, las instrucciones de esas actividades. Vamos a describirlas y dejarlas un poco más claras si es posible. La segunda parte de la sesión va a ser revisar las inconsistencias que se han recibido en las evidencias que se han enviado hasta el momento. Y nuevamente las preguntas que ustedes tengan respecto a lo que se ha trabajado hasta el momento, o la metodología de trabajo, el curso, en fin, cualquier otra pregunta que tengan sobre el curso como tal. Entonces la duración de la sesión va a depender ampliamente de las preguntas que ustedes tengan y las dudas que tengan sobre las inconsistencias que se han enviado hasta el momento. Estimo que la primera parte de la sesión tendrá alrededor de unos 10 minutos donde explicaré las actividades que van a desarrollar a partir de la próxima semana el Learning Activity 2 o unidad 2. Si usted no asistió a la primera sesión de la plataforma o del curso, perdón, lo invito a revisar los anuncios de la plataforma o del curso donde se encuentra la grabación de la sesión. En ese mismo anuncio van a encontrar un video donde les muestra cómo revisar sus calificaciones y otro video que les indica cómo enviar evidencias. Entonces, esta es nuestra segunda sesión virtual. Si usted no asistió a la primera sesión donde se describe cómo se va a trabajar en el curso y se dan los videos donde se muestra el envío de evidencias y revisión de calificaciones, lo invito a revisar esto. Esto no lo vamos a tratar en esta sesión. Eso se trató en la primera sesión. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Nuestra primera parte, vamos a ingresar a contenidos del curso, ya estamos aquí, vamos a dar clic en proyecto y vamos a revisar el cronograma de actividades, lo encontramos en el link schedule. En el mismo vemos que está dividido por unidades. En este momento seguimos trabajando en la unidad Activity 1 o unidad 1. Nuevamente las fechas que se encuentran en el cronograma de actividades son fechas informativas. Usted va a poder seguir enviando las actividades si no las ha enviado, incluso después del 4 de junio. Tenemos 2 intentos de envío en la primera unidad, un intento de envío a partir de la segunda unidad hasta la cuarta unidad, y en el periodo de mejoramiento tendrán otro intento de envío. La idea es que puedan revisar estas sesiones donde se revisa, donde se verifican las inconsistencias que se dan en las evidencias para que usted pueda hacer sus correcciones, además de tener la retroalimentación individual. Muy bien. En el unidad 1 desarrollamos las actividades My Profile y la actividad interactiva Personal Information y la actividad This is My Family. A partir de la tercera semana, muy bien,
Aquí está. A partir de la tercera semana, que empezará el 5 de junio hasta el 11 de junio, vamos a desarrollar la unidad 2, la unidad Activity 2. Ahí vamos a desarrollar las actividades My Ideal Self, la actividad interactiva My Day, la evidencia A World of Differences and Similarities. Vamos a desarrollar material multimedia How Often Do You Study English. Entonces, en la parte izquierda, ingreso entonces a la carpeta Activity 2. Vemos que en Materials and Support Materials vamos a tener, seguimos aquí en la diapositiva que sigue. Vamos a tener el material multimedia How Often Do You Study English. Lo vamos a desarrollar de manera completa. Vamos a revisar que en ese material multimedia tenemos las estructuras que vamos a evaluar en las evidencias que debemos enviar, que acabé de mencionar en el cronograma, que se encuentra en el link Evidencias en la parte izquierda. Entonces, sigo aquí la diapositiva y veo la actividad My Ideal Self. Descargo las instrucciones y en la parte inferior se encuentra el botón Ver Evidencia para enviar la evidencia My Ideal Self. Luego, tenemos la actividad interactiva My Day. Voy a volverme. La actividad interactiva My Day. Recuerden que la desarrollamos a través del botón Ver Score y tenemos que desarrollarla de manera completa, que el mismo sistema nos indique que podemos cerrar la evidencia. Cerramos la evidencia desde la actividad y luego cerramos la pestaña o el explorador o la ventana del explorador en la que se encuentra la actividad. Así se registra la calificación. Si ustedes ven que no tienen una calificación registrada, tienen que volver a desarrollarla. Esta tiene intentos ilimitados, así que no, esta información que se da en la parte inferior que ha realizado 0 intentos o 1 intento o 2 intentos, no tiene relación con su actividad interactiva, la podrá desarrollar de manera ilimitada. Y tenemos la actividad A World of Differences and Similarities. Descargamos las instrucciones, bajamos en la evidencia y descargamos a través del botón, enviamos a través del botón Ver Evidencias. Entonces aquí voy a parar de compartir, voy a compartir las instrucciones de My Ideal Self y las instrucciones de A World of Differences and Similarities. My Ideal Self first. Aquí tenemos la actividad My Ideal Self. Mi ser ideal. Quiero que presten mucha atención porque esta actividad puede ser un poquito abstracta. Primero quiero que se den cuenta en la parte superior de las instrucciones se dice que se va a evaluar. Estas estructuras coinciden con lo que ustedes van a ver en el material multimedia que acabé de mencionar. Así que tienen que desarrollar esa actividad, ese material multimedia, antes de desarrollar las instrucciones de la actividad My Ideal Self. Las estructuras son el uso del verbo to be, pronombres personales, en este caso puede ser el pronombre personal I, o el pronombre personal she or he, esto depende de sus oraciones. Vocabularios referidos a los adjetivos de frecuencia, always, never, sometimes, etc. Y verbos conjugados para el tiempo presente correspondiente al pronombre personal que van a utilizar en la oración. Entonces, ¿qué van a desarrollar? Ustedes van a pensar, primero que todo, bueno, aquí las instrucciones nos indican que tenemos que revisar el audio llamado Recipe for Success y les dice dónde lo van a encontrar. No me escriban escribiéndome, no me escriban preguntándome dónde van a encontrar el audio Recipe for Success porque las mismas instrucciones están. ¿Ok? Si me escriben, no hay problema, pero también les voy a indicar, están las instrucciones. ¿Ok? Aquí les dice dónde lo van a encontrar. Están en materia multimedia de la segunda unidad. Ustedes va a crear un archivo, puede ser en PowerPoint, las instrucciones les indican que en PowerPoint, pero realmente lo pueden realizar en Word si lo creen pertinente. Realmente el software que utilicen no me afecta, con tal de que el archivo que ustedes envíen yo lo pueda abrir. ¿Ok? Y usted va a desarrollar 6 oraciones con 6 diferentes actividades. Esas oraciones, ¿a qué se relacionan? Usted va a pensar en usted como si fuese una tercera persona. En usted. No va a pensar en otra persona, no va a pensar en su modelo ideal o en su modelo de vida, o no va a pensar en nadie más. En usted. Y usted va a decir cómo sería su ser ideal. Entonces va a escribir 6 oraciones
utilizando la expresión my ideal self. Va a utilizar un adjetivo de frecuencia y va a hacer una oración completa con su verbo conjugado para ese sujeto. ¿Cuál es el sujeto? My ideal self. ¿Ok? Ese sujeto va a ir conjugado para ese verbo va a ir conjugado para ese sujeto porque en esta oración su sujeto va a ser una tercera persona. Si usted decide añadirle un complemento a esta oración, ya tiene que revisar qué sujeto va a utilizar en esa oración, en esa cláusula o en ese complemento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si tengo el ejemplo aquí. Por ejemplo, usted puede decir, o yo puedo decir, mi ser ideal hace ejercicio todas las mañanas porque le parece que es saludable. Ese le parece que es saludable o esa cláusula que dice porque le parece que es saludable es un complemento a la primera oración. Y ese porque le parece que es saludable está conjugado. Le parece. Le parece es una tercera persona. A esa persona le parece. Entonces yo tengo ese verbo conjugado para esa persona. Pero digamos que usted tiene un ejemplo o una oración que está dividida, una frase que está dividida en dos oraciones. Se puede decir, mi ser ideal practica ejercicio todas las mañanas, punto. Yo creo que le beneficia a mi ser ideal, ¿no? Entonces, ese yo creo ya utilizaría el pronombre personal I y ya la segunda parte de esa oración tendría que conjugarla para la persona a quien me refiero. Esto ya sería, ¿cómo decir? Un poquito, hace la oración un poquito más complicada. Entonces, en ese sentido, yo tengo que revisar, o yo como instructora reviso si ustedes están conjugando muy bien los verbos para cada pronombre personal. Mi sugerencia es manejar las oraciones completamente sencillas, cortas, sencillas, directas, concisas, directas al grano. ¿Ya? De manera que usted no se confunda en dónde está conjugando los verbos. Por ejemplo, aquí está la oración. My ideal self always practices English before he or she goes to bed. Esto ya depende de a quién me refiero, he or she. Entonces, este complemento en muchas ocasiones los confunde un poco a los aprendices porque no saben qué pronombre utilizar para este complemento, para esta cláusula de la oración. Recuerden que estamos trabajando con una tercera persona. Entonces, si usted está trabajando con una tercera persona, usted tiene que utilizar el pronombre personal correcto para esa tercera persona y conjugar el verbo para esa persona. Mi sugerencia nuevamente es que mantengan las oraciones bastante sencillas, cortas, como esta que está en el primer ejemplo. My ideal self hardly ever drinks alcohol. Utilicen los adjetivos de frecuencia para las oraciones para poder evaluar que están aprendiendo esa estructura y conjuguen los verbos personales correctamente para cada pronombre. Otra vez quiero decirles que revisen muy bien las instrucciones. Las instrucciones les indican que la expresión que deben utilizar no es otra, es my ideal self, no es my ideal being, my ideal, myself, my being, my ideal man, my ideal friend, my ideal woman. La expresión correcta es my ideal self. Y no se está hablando de otra persona, sino de usted. No, no es que usted quiera ser Shakira o Messi o Gandhi o nada de eso. Es sobre usted, ¿ok? Por eso digo que puede ser un poquito abstracta estas instrucciones. Voy a parar de compartir aquí y voy a hablar sobre la última evidencia que es A World of Differences and Similarities. Las instrucciones indican que vamos a evaluar el uso de verbos conjugados correctamente para la primera y tercera persona, pronombres personales, verbos infinitivos. Los verbos infinitivos contienen la preposición to, ¿ok? Y el vocabulario referido a los adjetivos de frecuencia, horas y tiempos que se ve en el material multimedia. Usted aquí, bajemos las instrucciones. Usted va a leer
la rutina diaria de este personaje, Scott. Scott le describe aquí qué es lo que hace todos los días. Usualmente, ¿no? Todos los días. Usted en este cuadro que se encuentra en la parte inferior va a hacer comparaciones entre lo que Scott hace y lo que usted hace diariamente. Entonces, vamos a ir a los ejemplos de lo que se solicita. Nuevamente, esas comparaciones son con base a lo que se ve en el material multimedia. Scott and I es un sujeto. Estamos hablando de un sujeto plural. Scott and I. Un sujeto plural. Tenemos un adjetivo de frecuencia y tenemos un verbo, get up, ¿ok? Que está conjugado para ese sujeto plural, Scott and I. La oración termina aquí, después de este am. ¿Ok? La oración Scott gets up at 6 a.m. in the morning. Tenemos un solo sujeto, es decir, un sujeto singular, y es una tercera persona. Por lo tanto, el verbo va a ir conjugado para la tercera persona, tiene una S. Tenemos las preposiciones de lugar o de tiempo. Un punto para indicar que es una oración completa. Y aquí está la comparación. I don't like to get up early in the morning. Scott gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up early in the morning. Scott and I usually get up at 6 a.m. Usted va a hacer 6 oraciones. No necesito más. En 6 oraciones yo puedo revisar y validar su conocimiento en cuanto al uso de los pronombres personales, la conjugación de verbo. Quiero decirle lo siguiente. En inglés, todas las oraciones, y esto ustedes pueden validarlo si lo consideran, pero es mi forma de explicarles la diferencia entre el inglés y el español. En inglés, en todas las oraciones se sabe de quién se está hablando por el sujeto de la oración. En español sabemos de quién estamos hablando por el verbo de la oración. ¿A qué me refiero? En inglés, la conjugación de verbos es más limitada que en español. En inglés, todas las oraciones tienen un sujeto, alguien que realiza la acción, de quién se está hablando en la oración. Y usted tiene que evaluar si es una persona singular, si es una persona plural o si es una tercera persona. De acuerdo a eso es que usted va a conjugar los verbos. De eso se trata esta evidencia. En español tenemos la conjugación de verbos de tantas formas que podemos saber por medio del verbo si hablamos de una persona plural, singular, tercera persona, bueno, como ustedes lo quieran ver. Les doy el ejemplo. En español, yo puedo decir, voy a trabajar. No tengo que decir, yo voy a trabajar. ¿Ok? En español puedo decir, vamos a trabajar. Ahí sabemos que son varias personas que estamos hablando en la oración. Puedo decir, va a trabajar. Estoy hablando de una tercera persona. Solo va, el verbo, la acción de la oración me puede indicar de cuántas personas estoy hablando o de quién estoy hablando en la oración. En inglés yo necesito un sujeto, yo necesito decir yo voy a trabajar, ella va a trabajar, ellos van a trabajar. Porque en inglés no tenemos el voy, va, vamos. En inglés tenemos directamente el sujeto y el verbo to be en este caso, o el verbo to have, o el verbo como tal de la oración, ya tiene que ir conjugado con el pronombre. I am going to work. He or she is going to work. Or it is going to work. They are going to work. We are going to work. ¿Ok? Entonces, es muy necesario que ustedes revisen eso. La otra parte de la moneda es que cuando ustedes utilizan nombres en lugar de pronombres, es decir, en lugar de I, you, he, she, it, we, they, utilizan nombres o identificadores dentro de la oración. Por ejemplo, Pedro, estudiantes, los estudiantes van a trabajar. Pedro va a trabajar. Shelly va a trabajar. Es
ese nombre que les indica de cuántos sujetos están hablando. Y el verbo debe ir conjugado para ese verbo, para ese sujeto. ¿Ok? De eso se trata esta oración. Voy a parar de compartir aquí. Y voy a dejar entonces, voy a ingresar directamente a las inconsistencias que se han dado y luego voy a revisar las preguntas. Las evidencias que tenían que desarrollar hasta el momento es my profile, this is my family y la actividad interactiva, déjenme recuerdo el nombre de la actividad interactiva, personal information. Entonces voy a hablar de las inconsistencias que se han dado hasta el momento. Voy a compartir un archivo con algunas oraciones y vamos a corregir esas oraciones aquí para que revisemos directa, o sea, conjuntamente qué puede estar ocurriendo con esas oraciones. Ok. Primero que todo, quiero darles gracias porque la mayoría de los aprendices puedo darme cuenta que han estudiado el material multimedia antes de desarrollar las evidencias, y eso lo agradezco mucho. También, pues obviamente las actividades que son de otros cursos o de otras instrucciones no son aprobadas en este nivel. Todas las actividades tienen que utilizar las instrucciones de este curso y así sea que no utilicen el archivo de las instrucciones, se revisa que lo que se esté solicitando en las instrucciones sea exactamente lo que ustedes estén enviando. Algunas inconsistencias en las oraciones que he revisado en las evidencias que han enviado. Tengo la oración, her age is 74 years old, he is an independent, she is an university student, I am an student, she is housewife, she is mechanical electric, he is an electric, their names is Jaime and Catherine, I have a brother, her name is Joseph. Voy a permitirles a ustedes unos minutitos para que revisen esas oraciones y voy a llamar dentro de la lista de las aprendices que están aquí presentes. En la primera oración voy a ir llamando por cada oración un aprendiz para que nos diga qué cree que está incorrecto en la oración y lo corregimos todos en esta sesión. ¿Listo? Vamos a ir con la primera oración. La primera oración es her age is 74 years old. Voy a llamar entonces a un aprendiz. Daniel Monsalve, si tienes por favor, espérame, voy a permitirles a ustedes hablar. Perdón, utilizar el micrófono. Daniel Monsalve, por favor, si puedes abrir tu micrófono y decirnos en qué crees que está incorrecta esa oración. Her age is 74 years old. Buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Hola. Docente, creería que en el HIR, porque ahí estamos hablando de la edad de él. Ahí el pronombre sería he, no her, sino hit. No, el pronombre sería his, H-I-S. Hit, sí, hit, de él. Por eso, pero el pronombre sería H-I-S o el H-E. H-E. Ok. Muchas gracias, Daniel. Les cuento, esta oración en realidad no tiene contexto en cuanto a el sujeto de la oración. Estamos hablando de her. Quiere decir que es un pronombre femenino. No tienen consistencia en cuanto al pronombre de la oración. Voy a llamar, pero gracias Daniel por tu trabajo. Voy a llamar a David Reyes. En la misma oración, ¿qué crees que pueda tener
inconsistencia de la oración. ¿Puedes abrir tu micrófono o...? Sí, puedes abrir tu micrófono. David Reyes. Por favor, estemos pendientes del micrófono para poder abrir directamente y tomar acción en la actividad. Angie. No Angie Juliana, sino Angie. Por favor, puedes abrir tu micrófono y decirnos qué crees que tenga inconsistencia esa oración. Si no sabes, también pueden decirlo. Buenas tardes, profe. ¿Me puede decir cuál es? Es que qué pena que acaba de entrar. La primera oración. Her age is 74 years old. No, profe, la verdad es que no sé, pero pues creo que el AG, no sé si va ahí. ¿Te refieres a esa segunda palabra? Sí, señora. Age. Sí, señora. Muy bien. Age. Muy bien, gracias, Angie. Es correcto, la palabra age no debe ir en la oración. ¿Qué puedo decir respecto a esta oración? Esta oración es una traducción directa del español. Su edad es 74 años. Y en inglés no hablamos de esa manera. En inglés hablamos directamente pronombre, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, she is 74 years old. ¿Ok? No hablamos de esa manera, no decimos his age is, esa manera ni siquiera es formal, la hablamos directamente el sujeto, el verbo y directamente el complemento de la oración. She is 74 years old. También debo decir que la forma de expresar la edad es con el verbo to be y no con el verbo to have. En español utilizamos el verbo have, decimos tenemos. En inglés utilizamos el verbo to be. ¿Ok? Is, am, are. Ese es el verbo to be. Am, as, perdón, am, are, or is. Es el verbo to be y es lo que utilizamos para expresar las edades. Vamos a ir por la segunda oración. He is an independent. Voy a llamar a Joanna. Vamos a ponerle el número para que... Ah, sí, ahora sí. En la segunda. La segunda oración, sí, señora. Sí. Yo creo que de pronto es la que no debe estar es an. Por lo que creo yo, no sé. He's Claro. independent, creo. Dime. Creo que debe ser el he's independent. He is independent. Sí, señor. Ok, muy bien. Esa sería una buena corrección. Joana, sería una buena corrección. Pero esta oración, recordemos que estamos hablando de las evidencias my profile y this is my family. Entonces, en estas oraciones o en esta evidencia, estamos hablando de las ocupaciones de las personas. Te voy a explicar por qué creo que sería una buena corrección. Cuando decimos he is, voy a ponerlo aquí, he is independent, decimos que él es independiente. Independiente es un adjetivo. Un adjetivo es una característica, una palabra que califica de quién estamos hablando o de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si yo digo el carro rojo, rojo es un adjetivo porque califica el carro, me dice de qué tipo es el carro, qué característica tiene el carro. Entonces, si yo digo él es independiente, yo estoy hablando de la característica de su personalidad, de su forma de ser, de hacer las cosas de manera independiente. Pero en las oraciones que hemos recibido, en las evidencias, están hablando de he is an independent como si fuese una ocupación. Y la ocupación no es lo mismo que un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que califica a la persona o el objeto o de lo que estoy hablando.
no es una ocupación. Entonces, en esta oración, bueno, voy a dejarlo, porque sería una buena corrección si no estuviéramos hablando de las ocupaciones. Realmente la ocupación no, ya no es employee, worker, pongamos worker. Worker sería la ocupación, sería el sustantivo de la oración, porque esto, independent, sería un adjetivo. Entonces, la otra característica o la otra forma de entender un adjetivo es que un adjetivo no puede ir solo. Un adjetivo califica algo, califica a alguien. Y al calificar algo o calificar a alguien, ¿ok? Tiene que ir con un sustantivo porque califica algo. Algo tiene que estar en la oración. Califica a alguien. Alguien tiene que estar en la oración. ¿Ok? Entonces no puede ir solo como la oración original. He is an independent. Está solo. No me dice nada. Me dice he is an independent, pero independent ¿qué? O independent ¿quién? ¿De quién me están hablando? ¿O qué? ¿De qué me hablas en la oración? Entonces, cuando lo utilizamos como la primera corrección que nos hizo nuestra compañerita, he is independent, estamos hablando de que estamos de la característica de la persona, de su personalidad, de su forma de ser. Ok, él es independiente, independiente en su forma de vivir su vida, de trabajar, de estudiar, bueno, en fin. Pero en esta oración estamos hablando de la ocupación de una persona, entonces tenemos que decir a quién nos estamos refiriendo. Tenemos que tener un sustantivo en esa oración. Entonces podemos decir, oh, he's an independent worker. Ah, es un trabajador independiente. ¿Qué es lo que pasa? La traducción literal del español y especialmente el español colombiano, el inglés, no nos funciona en este caso. Porque la traducción sería directamente a un adjetivo y no a una ocupación. ¿Ok? Vamos con la tercera oración. Vamos a pedirle a Lorraine, por favor. Profe, en la tercera oración está mal la and. Se debe utilizar solamente a. Muy bien. She's a university student. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dentro del material multimedia que ustedes están revisando o que debieron haber revisado antes de desarrollar las actividades, se dan cuenta del uso del artículo a o an. El artículo a o an es el mismo artículo, a o an, depende de la forma en que lo utilizan dentro de la oración, es decir, es contextual. ¿A qué se refiere con contextual? La palabra que le sigue a ese artículo es la que define su uso. Y específicamente el sonido inicial de esa palabra que le sigue a ese artículo. No es realmente, si ustedes ven una vocal o un consonante, como inicia la siguiente oración, sino es el sonido. Entonces, she is a university student. El sonido inicial de esa palabra es you. Y aunque you pareciera vocal, realmente en inglés tenemos la consonante Y, como si fuese la you del pronombre personal, ¿cierto? Entonces el sonido inicial de esa palabra es de consonante y no de vocal. Necesitamos relacionar la siguiente palabra con el sonido inicial. No con lo que ustedes están viendo, sino con el sonido inicial. ¿Cómo pueden revisar el sonido inicial? Pueden revisarlo por medio del diccionario. Hay muchas herramientas online donde pueden revisar la pronunciación de una palabra. ¿Cuándo tenemos que utilizar el artículo a o an? Eso lo ven en material multimedia. Estamos hablando de un sujeto singular. Estoy hablando de student. Uno solo. Ahí utilizo el artículo a o an. Lo utilizo también para ocupaciones. Por ejemplo, arriba utilizamos is an independent worker porque un independent worker es una ocupación. Doctor, actress, I don't know, researcher.
Ocupaciones también requieren el artículo a o an para ese sustantivo singular, para perdón, ese sujeto singular, a esa persona singular de la oración. Ok, vamos con la cuarta oración. No. Geraldine. ¿Sí? Hola, profe, y hola a todos. Bueno, yo pensaría que ahí también el error sería en an, no sé si Ujú. ahí es a, y no sé si toca especificar si es estudiante de qué o algo así, no sé, pensaría yo. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos la oración I am a student. Podemos decir I am a student, I am a student. O puedo decir I am a high school student. ¿Por qué? Porque tanto el sonido inicial de high school student o student, ¿ok? Tenemos aquí el sonido inicial de student, es de consonante, no de vocal. And lo utilizamos con el sonido inicial de vocal. Muy bien. Luisa, quinta oración, por favor. Luisa. Luisa. Por favor, estamos pendientes con el micrófono para poder interactuar en la actividad. Camilo. Camilo. Ok. Tardes. Camilo, Qué pena, profesora. cuéntame. Ahí tenemos la quinta oración. ¿En qué crees que está la inconsistencia ahí? The chief housewife. La quinta oración, sí, señor. Ama de casa. Y no, ahí no llevaría el is, ¿no? Sería chief housewife. Ok. Ok, esa sería una opción. Creo que en realidad el verbo to be debe estar en la oración, pero muchas gracias, Camilo. La inconsistencia que tenemos en la oración es, recordemos que acabamos de mencionar, ¿no? El artículo a se utiliza para ocupaciones y para sustantivos singulares. Entonces aquí estamos hablando de alguien o de un sujeto singular también en la oración. Estamos hablando de alguien singular, de una sola persona dentro de la oración. Esta oración requiere un artículo a o an. ¿Ok? She is. Camilo, ¿qué tipo de artículo crees que debe ir ahí en esa oración? Qué pena, profe, es que no lo entendí. Estamos hablando de la quinta oración. She is housewife, ¿cierto? Sí. Tenemos que en la oración necesitamos un artículo, a o an. El artículo a o an se utiliza para ocupaciones y para sujetos o sustantivos singulares o contables dentro de la oración. En este caso estamos hablando de una sola persona, she. Y tenemos una ocupación, housewife. ¿Cuál debe ser el uso del artículo a o an en esa oración? An. O an. An. Es una ama, es una ama de casa. Profe, qué pena, es que abrí el Zoom con el correo de mi primo. Ya arreglé eso, ¿listo? Por eso no le contestaba de primera, que no. Ok. Ok. Daniel Sebastián, ¿qué tipo de artículo crees que debemos tener ahí? Perdón, ¿qué artículo debemos tener ahí? ¿A o an en la oración? A. A. Solamente el artículo A. ¿Correcto? Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué creemos que tiene que ir ese artículo? Porque el otro lo da con consonantes.
Muy bien, muchas gracias. El sonido inicial de housewife empieza con consonante. Muchas gracias. Vamos a ver a quién hemos llamado para la sexta oración. Tenemos a Miguel. Miguel Ángel, por favor. Cuéntanos qué crees que, cuál es la inconsistencia que tenemos ahí. En la sexta oración. Miguel Ángel. Miguel Ángel Ortiz. Nuevamente, por favor, tengamos el micrófono abierto, perdón, disponible para poder realizar la actividad. Sharid. Profe, él está hablando por el chat. Está hablando por el chat. Vamos a ver el chat. Miguel Ángel. Pasaría igual que el anterior, le faltaría la A después del she is. She is. Ok, ok, ok. Tenemos entonces she is. Y aquí me dice Miguel Ángel. A. A. No te preocupes, Miguel, que estoy leyendo tu oración. Después de she is. A es una inconsistencia. Muy bien, Miguel Ángel. Hay otra inconsistencia en esta oración. Sharid, ¿podrías ayudarnos con esta oración? Esa puede ser un poquito más complicada, ¿no? Si no sabes, Sharid, puedes decirlo también. No hay problema. ¿Tenemos los aprendices en línea? O... A ver. Profe, yo, Angie, A ver. sería Ann. ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién me habla? Angie. Hola. Angie. Hola, profe. ¿Te refieres al artículo? Sí, señora. Ok, el artículo es correcto en este momento, hasta como lo tenemos es correcto porque no tenemos la oración que le sigue, ¿cierto? Entonces no sabemos cómo vamos a utilizar ahí la segunda oración, perdón, la segunda parte de la oración. La inconsistencia, voy a explicar entonces cuál es la inconsistencia. Profe, A ver, ahí no iría el verbo trabaja o worker. work. El verbo trabaja es work, ¿no? Work. Work. Se complicaría un poco más la oración si utilizamos un verbo. Lorraine, Profe, tienes la mano alzada. está mal escrita la profesión. Ok. Me hablaba Sharid. Sí, señora. Está mal escrita la profesión. ¿Cómo la escribirías o qué dirías? Darle un... tu mejor... Electrical mechanic. Electrical mechanic. Muy bien. Ok, voy a explicar qué es lo que pasa aquí en esta oración. Esta sería una forma de corregirlo, pero también sí serían otras formas. Vamos a ver. Dependiendo de la ocupación, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de ocupaciones en estas evidencias. My profile y this is my family. She's mechanical electric. Entonces, si fuese así, si utilizáramos esta expresión electrical mechanic, este artículo cambiaría, ¿cierto? Alguien que me diga qué cambiaría. Pasaría a ser Ann, Muy bien. ¿Por qué? porque empieza con una consonante. Empezaría con una consonante. ¿Con una consonante o con una vocal? Está seguido de una vocal. Muy bien. ¿Y es la vocal o es el sonido de la palabra que le sigue? El sonido. El sonido de la palabra que le sigue, el sonido de vocal o el sonido de consonante es la que identifica o que les ayuda a entender qué artículo deben utilizar, a o an. Y utilizan en este caso an porque el sonido de la siguiente palabra empieza por vocal. El sonido es de vocal. Electrical.
electrical, mechanical. ¿Qué pasa? En la oración original tenemos mechanical electric. Y esa es una traducción literal del español, ¿cierto? Entonces yo en esa oración cuando la recibo como instructora, yo no sé si se refieren a un electricista o un mecánico, porque me están utilizando esta palabra como si fuese un adjetivo. Nuevamente un adjetivo califica al sustantivo o al sujeto de la oración, califica, me dice de qué tipo es. Entonces, si este es el lugar del sustantivo aquí en esta oración, entonces yo puedo decir, pero si es un sustantivo, electric también es un adjetivo. En resumidas, me están utilizando dos adjetivos en la oración. Mechanical y electric son dos adjetivos. Ah, se refieren a un electricista. Electrician. Diferente palabra, ¿cierto? Entonces si me dicen, she is an electrician. Oh, ok. Ya ahí cambiaría. Cambiaría la oración. Porque me están utilizando directamente la ocupación. Me están hablando de una persona. Ya si quieren utilizar un adjetivo para esa persona, pues pueden utilizarlo, no hay problema. Pero no utilicen dos adjetivos seguidos porque realmente no sé a qué se refiere. Okay. Algo similar pasa en la séptima oración. Voy a pedirle a Sorani Hola, que nos ayude a identificar aquí. Sorani, cuéntame, ¿cómo estás? sí, bien, y tú, gracias. Ahí también creo que el error es electric. Debe ser electrician. Muy bien. Entonces, he is an electrician. Muy bien. ¿Por qué electric es un adjetivo? Un carro eléctrico. Un panel solar que permite carga eléctrica a la casa. Eléctrico es un adjetivo. Necesitamos una ocupación, necesitamos de alguien de que me estén hablando en la oración. Octava oración, voy a pedirle a Wilfran. ¿Wilfran? Sí, Wilfran. Octava oración, ¿qué crees que tengamos aquí? Ay. Wilfran. A ver si alguien me escribe. No. Alguien que no haya hablado por el momento, por favor. ¿Qué creen ustedes en esa octava oración? Dice, no escucho bien, disculpe. Necesitamos que estamos revisando la octava oración. Ok. Alguien que no haya hablado en este momento, por favor. Que nos indique qué cree que es o la inconsistencia en esa oración. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Alejandra, es que me conecté tarde porque es que yo en la tarde también estudio en conjunto un técnico en mantenimiento, entonces pues silencié al profe como para poder estar acá. En la 8 creo que no es con el if, sino con el are, porque se está refiriendo a más de uno. Muy buena corrección. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de más de uno? Primero estamos hablando de there. There es un pronombre posesivo para el pronombre plural, they. There. Tenemos la palabra names, que termina en S, es plural. ¿Ok? Y luego tenemos Jaime and Catherine, o Catherine. Y son dos, estamos hablando de dos cosas. Entonces el verbo to be tiene que ir plural, are. Jaime and Catherine. Nuevamente, en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando en las oraciones. Ustedes tienen que identificar, lo primero que ustedes tienen que identificar en las oraciones es de quién estamos hablando. Y así pueden conjugar correctamente los verbos para esa persona, para ese sujeto. ¿Ok?
Muchas gracias, Alejandra. Tenemos la última oración. I have a brother. Her name is Joseph. ¿Quién no ha hablado? ¿Qué nos puede decir? Alguien que no haya hablado, que nos puede decir cuál es la inconsistencia en esa oración. Profe, buenas tardes. Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo vas? Bien, profe. Primero que todo, me pude conectar apenas a las 4. Y bueno, ahí se usaría, en vez de her, colocaría his. Muy His bien. name is Joseph. Muy bien. Muy bien. Tenemos... Aquí vamos a dejar de lado en este momento todo el tema de género, pero vamos a revisar directamente lo que está en la oración que nos presenta. Tenemos la primera que dice, I have a brother. Brother ya es masculino, ¿cierto? Tenemos un punto, es una oración completa. Luego tenemos her, pero her realmente no coincide con esa palabra que es masculina. Entonces tenemos que revisar que todo tiene que concordar en la oración. Si estamos hablando de his, entonces utilizamos el pronombre his. His name is Joseph. Tiene que haber acuerdo en la oración. Tiene que haber acuerdo en lo que estamos hablando. Si estamos hablando de un pronombre o de alguien que se identifica con ese pronombre masculino, entonces tenemos que utilizar el pronombre masculino. Eso es lo que tenemos que utilizar en gramática. ¿Ok? Esas son las inconsistencias que se han visto mayoritariamente en las evidencias. Espero tengan en cuenta si hay algo que se lleven de esta. Muy bien, gracias, Andy. I have a brother, his name is Joseph. Muy bien. Ojo, Joseph tiene que ir con la mayúscula inicial, es un nombre propio, ¿ok? Nombre propio tiene que ir con mayúscula inicial. Personas, ciudades, países, nacionalidades. Nacionalidades puede ser, bueno, sí, mayúscula inicial, ¿ok? Esa es la forma en que identificamos en inglés de que estamos hablando. Títulos de obras también tienen que ir con mayúscula inicial. Nombres propios, mayúscula inicial. Igual que el pronombre personal, I. El primer pronombre de los pronombres personales, I, primera persona, tiene que ir con mayúscula en todas las oraciones. Eso ya es lo básico y pues estamos en un nivel básico, así que estamos aprendiendo esto. Estas son las inconsistencias que se han dado hasta el momento en las evidencias que han enviado. Es importante que tengan en cuenta esto para sus correcciones. Si han enviado, esta unidad tiene como número de intentos 2, entonces si tienen 2 números de intentos y han enviado esos 2 números de intentos pero no los han aprobado, ya tienen en cuenta esas correcciones, las correcciones individuales también a sus evidencias y envían su evidencia corregida en el pre-mejoramiento y eso está en el cronograma de actividades. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a lo que se ha visto en esta sesión, las instrucciones de las actividades que van a desarrollar a partir de la semana número 3 o de las inconsistencias que hemos visto hasta el momento? Voy a revisar el chat. Si tienen dudas, pueden utilizar directamente el micrófono y hacerme las preguntas. Alguien hizo una pregunta, Sorani hizo una pregunta en ese que acabas de explicar, no se debe usar un pronombre de objeto. Me tienes que recordar el ejemplo, por favor, y con mucho gusto. ¿Pueden ser negativas las oraciones de Scott? Sí, pueden ser negativas las oraciones de Scott. Ojo con las oraciones negativas. El negativo es not. ¿Ok? No es no. No en español, sí, muy bien. En inglés utilizamos el negativo not y lo utilizamos en una posición dentro de la oración, pero sí, pueden ser negativas, no hay problema. ¿Alguien más que me haga una pregunta aquí? Sorani dice object pronouns. Ok. Muy bien. Dame una pregunta específica que tengas respecto a object pronouns, porque veo que también pusiste la pregunta inicial. Y quiero que me des la pregunta específica para poder ayudarte directamente en tu duda, porque
esto puede ser bastante general. Por favor. Profe, ahorita que estabas hablando de la actividad de My Ideal Self, en la segunda oración había, es que no sé dónde buscarla, había como una parte donde hablaba de su, de él, pero no sé si se usa, pues de her, no sé si se usaba ahí o no. ¿Dónde puedo buscar ese documento que nos estaban dando? Ok, pues las instrucciones de My Ideal Self. Sí, señora. Las instrucciones de My Ideal Self están en el link evidencias. Bueno, ya lo voy a buscar. Pero lo tengo aquí disponible, permítamelo. Ah, bueno. Donde nos estabas explicando. Aquí. Eso, ahí donde dice My Ideal Self, always practice English before, y ahí donde dice he, she, goes to bed, Sí. no se usaría, ahí en vez de he o she, se usaría un... Her or his. Sí. ¿Te refieres a her or his? Pues no sé, según lo que yo entendí de los pronombres objeto, creo que se utilizan después del verbo. Ahí no se utilizaría uno de ellos. Dame el ejemplo como tú creerías que sería esta oración. O sea, yo creo que ahí dice que mi yo ideal siempre practica inglés. Before es antes de irse a la cama, ¿cierto? Ok. Ahí pondríamos my ideal self always practice English before. Y si es he, pondríamos his. Y si es she, her goes to bed. Ok. Voy a hacer entonces dos correcciones. Primero, esta oración dice, my ideal self always practices English before he, she goes to bed. Y esta traducción en español, ya que estamos utilizando traducciones, en general realmente no las utilizo, pero la traducción sería, mi ser ideal siempre practica inglés antes de que ella se vaya a su cama o que se vaya a dormir. O antes de que él se vaya a dormir. En ese ejemplo de utilizar el pronombre objeto, ¿no? Realmente no aplicaría para esta oración porque aquí estamos haciendo una oración completa. Vamos a señalarlo. He, she goes to bed, or she goes to bed, or he goes to bed. Tenemos el verbo goes. El verbo ya está conjugado para ese pronombre. Y es una acción a la que me estoy refiriendo en esa oración. He, she va a ir de acuerdo al género con que se identifica la persona, primero que todo, y segundo, a la tercera persona. No debe ir un pronombre objeto porque ese pronombre objeto me indicaría, cuando yo leo la oración, a mí me indicaría posesión en esa oración. Y no estoy hablando de posesión, estoy hablando de una acción que ese sujeto realiza. Tengo que usar el pronombre personal regular. No sé si me hago entender al respecto. Y si no, puedo enviarles más información acerca de pronombres objetos, no tengo problema. Lo puedo enviar apenas se publique la grabación de esta sesión. Pero en esta cláusula de esta oración creo que quede claro es que me estoy refiriendo a la acción que realiza ese sujeto. Y ese sujeto primero es tercera persona. Segundo, bueno, como se identifique la persona, si he, she, ok, puede ser, en este momento pueden utilizar varios pronombres, pero si se identifica como femenino o masculino, lo pueden utilizar en esa oración. Y de utilizar el pronombre personal regular, el normal. Porque no estoy hablando de una posesión, ok. Si en español yo diría, por ejemplo, antes de que ella se vaya a su cama. Ok. Entonces yo ahí podría decir, before she goes to her bed. Ahí estaría utilizando una posesión. Pero en ese sentido, en esta cláusula no requiere ese tipo de información. Se habla solamente de la acción que realiza el sujeto y el sujeto tiene que ir en su forma regular. Esa es la mejor explicación que te puedo dar al respecto. Y si no, nuevamente les puedo enviar más información. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias.
Yo estoy enredada en cuanto a buscar los documentos, por ejemplo, el que está mostrando, yo busco las evidencias, pero no lo encuentro. Joana, eso se trató dentro de la primera sesión, así que te invito a revisar la grabación de la primera sesión. Voy a hacerlo rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo de esta sesión, ¿ok? Where am I? Where is it? Where are you? Oh, sorry. No lo encontraba, perdón. Welcome. In this first learning. Wow. Oh, okay. Voy a compartir entonces. What is happening? ¿Me escuchan todavía? Shit. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, señora. Ok, les pido disculpa. Algo está sucediendo en donde me encuentro en este momento y al parecer se ha ido la luz. Es muy extraño. En fin, voy a compartir nuevamente muy rápidamente como vemos nosotros nuestro contenido del curso. Así, cuando ingresamos al link contenidos del curso, damos clic en proyectos y si estamos en la unidad 1 o en la unidad 2, evidences, ok. Me preguntaban entonces dónde encontramos las instrucciones de las actividades. Vamos a ver las actividades como tal y aquí están los links para descargar las instrucciones. Ese es el documento que se descarga de las instrucciones. Específicamente My Ideal Self, tenemos la actividad interactiva My Day y la actividad A World of Differences and Similarities. Aquí está el link para descargar las instrucciones en el mismo documento que acabo de mostrar. Entonces, esto es la forma de revisar sus instrucciones y los documentos que acabo de mostrar en esta sesión. ¿Ok? Y si tienen dudas, por favor, revisamos la grabación de la primera sesión. Para culminar, ¿tenemos alguna otra pregunta ya la sesión? Vamos a culminarla, pero quiero asegurarme que no tengan preguntas respecto a lo que se ha dicho o las instrucciones de la actividad, las actividades que van a seguir, o las inconsistencias que se han mostrado acerca de las oraciones específicas que han enviado. Espero me puedan escuchar. Hola, profe, hablas con Daniel Monsalve. Yo tuve inconveniente ahorita con una pregunta que hicieron de cómo ingresar allí a buscar la información, pero me dices que en el video que está en YouTube, porque lo vi en YouTube, creo que ahí me especifica, yo lo vi hasta la mitad, entonces creo que ahí me aclara la duda. ¿Eso es correcto? ¿Ahí me aclara la duda? Sí, ¿te refieres a las instrucciones, los documentos de las instrucciones que acabo de mostrar? Exacto, exacto. Sí, es algo que tengo un acabo de problema. decir, ¿no? Ingresamos directamente al link contenidos del curso. Esto es lo que nos va a aparecer en contenidos del curso. Damos clic en las carpetas de las actividades y ahí siempre van a encontrar el link evidences en cada una de las actividades. Aquí está el link, solamente tienen que leer lo que dice el elemento. Ahí está el link para descargar las instrucciones. Es el mismo documento que acabo de mostrar. Listo. Qué pena es que tengo problemas con el internet y no se me cortaba. Listo, vale, muchas gracias. Tranquilo, estamos teniendo problemas todos aquí a parecer con esta. No sé qué pasa el día de hoy, pero en fin. Aquí salimos adelante. ¿Alguna otra Profe, pregunta? buenas tardes. Sí, Sí, cuéntame. buenas tardes, con Luis Díaz. Te quería preguntar, ¿me puedes decir dónde puedo ver la grabación la primera grabación? Es que no pude asistir y pues me gustaría Sí. verla. Primero que todo está en el link en la sección de anuncios, ¿no? Antes de ingresar a contenidos del curso, ahí está el link anuncios, es decir, ustedes ingresan al curso y lo primero que van a ver son anuncios, ahí va a estar la grabación, revisen los anuncios, allí está la grabación. Ese anuncio también fue enviado a sus correos, así que también está en sus correos. Y cuando ingresamos aquí a contenidos del curso, tenemos la carpeta Online Sessions y tenemos la carpetica Web Conference Recordings y ahí tenemos el video. Ah, listo, vale, muchas gracias. No hay problema.
Bueno, entonces, disipando esas dudas, si tienen más dudas, por favor, redundante, ¿no? Pero igual, si tienen inquietudes, no duden en contactarme, me pueden contactar a través de los medios de comunicación que se han dado, foros, comunicación dentro de la plataforma, correo institucional. Si me envían un correo al correo institucional, es como más fácil contestarles en sentido de que puedo ver mucho más rápido. O también tengan en cuenta esas sesiones donde también pueden ingresar y revisar la información. Les doy gracias por asistir a la sesión y por tener paciencia con todo este tema de conexión. Y nada, si tienen alguna inquietud ya saben cómo contactarme. ¿Listo? Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Que tenga una Gracias. feliz Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hola a ustedes.